Bueno, vamos a comenzar viendo entonces las generalidades y el principio de funcionamiento. Entonces vamos a hablar de todo lo que vamos a ver a partir de ahora va a ser el estudio de esta máquina como generador, ¿sí? Y después, una vez allá al final, en la última parte, es cuando estudiamos la máquina como motor. Por eso hablamos de máquina síncrona. ¿Por qué? Porque es una máquina reversible, es una máquina que se puede utilizar tanto como generador como motor, ¿sí? Bueno, el principal uso, ¿cuál es? Y el principal uso es el generador. Todos los generadores, ¿sí? De generación de energía a gran escala, estamos hablando de generación de energía en corriente alterna, son máquinas síncronas, son generadores síncronos. ¿Estamos? Entonces, cualquier central del tipo que sea, hidroeléctrica, térmica, nuclear, ¿verdad? Utilizan generadores de este tipo, ¿eh? Generación a gran escala. Bueno, entonces, ¿por qué motivo? Bueno, porque en este caso, ¿sí? A través del principio de la reciprocidad electromagnética, ¿esto qué significa? Significa que si la máquina está funcionando como generador, en régimen generador, ¿no es cierto? Que vuelvo a repetir, es el empleo más frecuente, ¿no es cierto? Es decir, hay una fuente primaria de energía que está haciendo que esa energía mecánica que le está transmitiendo al eje, luego la máquina la transforme en una energía eléctrica. ¿Está? En cambio, cuando está en régimen motor, o sea, se utiliza como motor, ¿sí? Estos motores ya después los vamos a ver, son motores o muy pequeños o muy grandes, ¿sí? Ya vamos a ver después por qué. Cuando está funcionando como motor es al revés. Se le está entregando a la máquina una energía eléctrica y esa energía eléctrica la está transformando en una energía mecánica en el eje, ¿sí? Bueno, estos motores, como les digo, se construyen muy pequeños porque se construyen pequeños cuando es necesario, ¿no es cierto?, mantener la velocidad constante. ¿Por qué motivo? Porque es un motor síncrono. ¿Y qué significa motor síncrono? ¿Qué diferencia tiene con el que acabamos de ver, con el motor asíncrono? Bueno, el asíncrono, el rotor giraba a una velocidad inferior que la velocidad de sincronismo. Bueno, esta máquina como motor, el rotor gira a la velocidad de sincronismo, porque el principio de funcionamiento de esta máquina como motor es distinto al principio de funcionamiento del motor asíncrono, ¿sí? El motor asíncrono, ¿verdad?, funcionaba debido a que en el rotor, ¿no es cierto?, se generaba una fuerza electromotriz inducida y una corriente inducida, en fin, y eso generaba la fuerza, el par, y eso hacía que girara, ¿verdad? Bueno, en los motores síncronos, el principio de funcionamiento es por atracción magnética, ¿sí? Ya después lo vamos a ver en detalle, ¿sí? En donde el campo magnético rodante, que lo que hace, atrae magnéticamente al rotor, ¿sí? O sea que un polo norte generado en el estator va a atraer magnéticamente a un polo sur generado en el rotor. Por eso que el rotor va a girar a la velocidad de síncrono. Por eso que dice que se construyen muy pequeños, ¿sí? Chicos, ¿sí? Relojes, electrobombas de combustibles, por ejemplo, para algún vehículo, ¿sí? ¿Por qué motivo? Es cuando la velocidad, ¿sí? Cuando la velocidad se quiere mantener constante. Ahí es donde se utiliza este tipo de máquinas, ¿sí? Por ejemplo, estos de los pequeños
También en los semáforos, ¿sí? Los semáforos, estos semáforos electromagnéticos que todavía nosotros tenemos acá, ¿sí? No sé si ustedes por ahí se han parado, al lado del semáforo donde está la caja negra esa y se siente ahí los contactos que se abren y se cierran, ¿cierto? Bueno, esos contactos que se abren y se cierran y encienden las luces del semáforo, esos contactos son levas que, ¿no es cierto? Esas levas abren y cierran contacto y esas levas están accionadas por un motor sincrónico. Ese motor sincrónico va a girar siempre a la misma velocidad, por lo tanto las luces van a prender y apagar, las luces del semáforo siempre al mismo tiempo. ¿Ah? Y luego muy grandes, muy grandes. Bueno, esto ya es una cuestión de costo, ¿verdad? Una cuestión de costo. En la industria, todos los motores que se encuentran en general, en la industria en general, son motores asincrónicos, porque son motores más chicos, son motores robustos, son motores de bajo mantenimiento, entonces es por eso que andan muy bien. En cambio ya, cuando estamos hablando de motores ya muy grandes, bueno, el costo de uno y otro, ¿no es cierto? Ya empiezan a equipararse, empiezan a acercarse esos costos. Bueno, entonces ahí es donde puede competir con el motor asíncrono. Y tenemos otro tipo de utilización, que en régimen de condensador rotativo, esto se denomina compensador síncrono. Bueno, antiguamente, ¿sí? Hoy día poco usado, como dice ahí, antiguamente los compensadores síncronos se utilizaban como si fuesen grandes condensadores, ¿sí? ¿Para qué? Para compensar el factor de potencia en un consumo, digamos, un consumo grande, ¿sí? Entonces, se utilizaban antiguamente como compensador y compensaba el factor de potencia de toda una zona muy grande, una zona importante. ¿Ya? Acá, por ejemplo, acá hay un ejemplito que en Cruz de Piedra es un centro de distribución de energía que está allá en Maipú, en donde ahí llegan las dos líneas de los bihuiles, una de 220 kilovoltios y otra de 132 kilovoltios, y luego ahí se produce la distribución hacia todo lo que es el Gran Mendoza. Bueno, antiguamente ahí existían dos compensadores, ¿sí? Sincrónicos de 25 megavolt cada uno. Para que trabaje como compensador síncrono, la máquina tiene que estar conectada a la red y tiene que estar, es decir, conectada a la red como si fuese un motor, ¿verdad? Y tiene que estar funcionando en vacío, no tiene que tener ninguna carga en el eje y tiene que estar sobreexcitado. Todo eso ya lo vamos a ver y lo vamos a analizar, ¿sí? Ya lo vamos a analizar cuando lo estudiemos como motor, ¿sí? Cuando funciona sobreexcitado, esta máquina entrega a la red, ¿sí? O sea, a ver, funciona como si fuese un capacitor, ¿sí? O sea que en la red entrega potencia reactiva capacitiva. Esa potencia reactiva capacitiva se va a compensar con toda la potencia reactiva inductiva que se está consumiendo en esa línea. Bueno, hoy en día se utilizan poco. ¿Por qué motivo? Bueno, porque ya la tecnología, digamos, la tecnología de los capacitores, ¿no es cierto?, condensadores, que son los que corrigen el factor de potencia, ha avanzado y hay grandes capacitores para compensar grandes cargas, ¿sí? De todos modos, otra cosa también que cambió mucho con el correr del tiempo es la exigencia de las empresas distribuidoras de energía.
Antiguamente las empresas distribuidoras de energía distribuían energía y al usuario no le imponían ninguna condición. La única condición que le imponían era el que consumiera la energía, nada más. Bueno, con el correr del tiempo todo esto ha ido cambiando. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que ahora las empresas distribuidoras de energía a los usuarios, llamémosle grandes usuarios, no hablemos al usuario domiciliario, ¿verdad? Le exigen corregir el factor de potencia. Le exigen llevar el factor de potencia a un determinado valor, ¿sí? Por lo tanto, de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Todo el sistema, ¿no es cierto?, corrige digamos, el factor de potencia y lo hace en partes pequeñas, ¿verdad? Estos compensadores lo que hacían es corregir el factor de potencia como si fuese un gran capacitor para corregir el factor de potencia en una gran carga. Bueno, muy bien. La construcción física, bueno, un motor o un generador se puede utilizar de la misma manera, ¿verdad? Pero también, cuidado, la máquina síncrona o se fabrica como para usarla como generador o para usarla como motor, ¿sí? Aunque se pueda utilizar de las dos maneras, ¿está claro? Bien, veamos ahora, acá tenemos, por ejemplo, una central, ¿sí?, hidráulica, una central hidroeléctrica, en donde acá tenemos, ¿no es cierto?, en la central, ahí es donde tenemos el generador síncrono. El generador síncrono va a estar movido por una turbina hidráulica. Bueno, todo esto ustedes lo conocen. Estas máquinas, ¿verdad?, como generadores, podemos clasificarlas de dos tipos, ¿sí? Así como el motor asíncrono, decíamos, teníamos dos tipos, ¿sí? Rotor en cortocircuito, jaula de ardilla y rotor bobinado. Bueno, acá también tenemos dos tipos de máquinas, son totalmente distintas las dos máquinas. Las máquinas pequeñas, menores, por ejemplo, a 100 kVA, ¿verdad? El devanado inductor, que es el que genera el campo magnético, se encuentra en el estator, ¿sí? Eso están concentrados ¿en dónde? Están concentrados en expansiones polares, en polos, ¿sí? Es una corriente continua que circula a través de un bobinado. Ese bobinado está sobre un polo y ahí estamos generando un determinado polo, ¿verdad? Dependiendo del sentido de la corriente. Y el devanado inducido, que es donde se genera la FEM, va a ser el que gira, va a estar en el rotor. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, que esos conductores del rotor, ese devanado en el inducido, girando, va a generar una fuerza electromotriz, y esa fuerza electromotriz sería luego los bornes de salida, es la tensión que estamos generando, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la desventaja? Es que la energía se saca del rotor. Y como el rotor está girando, hay que sacarla a través de anillos rozantes con escobillas. Entonces, ¿eso qué me permite? Y me permite solamente sacar intensidades de corriente que no son muy grandes. ¿Estamos? Bueno, ahora para máquinas más grandes, hablemos de 100 kVA, ¿no es cierto?, en adelante, ¿sí? El devanado inductor se encuentra en el rotor, ¿sí? Se encuentra en el rotor. Bueno, en el devanado inductor, bueno, hay que aplicarle una corriente continua para poder generar los polos en el rotor, ¿sí? Polo norte y polo sur, que son los que van a girar. Y luego en el estator tenemos el devanado inducido. El devanado inducido trifásico está en el estator. Entonces ahora se puede extraer una mayor cantidad de potencia, una mayor cantidad de energía, una mayor cantidad de corriente. ¿Por qué motivo? Porque ahora el inducido está fijo. Entonces a través de barras, ¿no es cierto?, a través de barras estáticas, de conductores estáticos,
podemos sacar una mayor intensidad de corriente y una mayor energía. ¿Estamos? Bueno, esta es la diferencia que existe entre uno y otro. Acá los tenemos, acá los podemos observar. Este sería, ven, acá tenemos el generador de inducido rotante. Entonces, fíjense, ¿ven? Acá tenemos una bobinita, esto es un esquema, ¿sí? Acá la bobina está arrollada en un sentido, luego pasa a esta otra bobina en donde se arrolla en sentido contrario, después pasa a la otra y así sucesivamente. ¿Ven? Acá tenemos un tramo por ahí, seguimos la corriente, pasa por ahí, pasa por acá y cierra el circuito con la fuente de corriente continua. Este sería un reóstato, ¿verdad? La resistencia variable que me va a permitir modificar la corriente de excitación. Entonces acá generamos polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Y ahora acá tenemos el rotor. El rotor está constituido por conductores, o sea, bobinados, ¿sí? Hay bobinas ahí. Entonces estas bobinas, estos conductores, moviéndose debajo de esos polos, generan fe inducida, y esa fe inducida se saca a través de estos dos anillos rozantes y dos escobillas. Entonces acá tenemos la bornera, acá sacamos la energía. Lógicamente que como sabemos, es de baja potencia, ¿sí? Acá está representado, el motor primario está representado, ¿sí? Ese motor primario que es el que hace que el rotor gire. Bueno, en cambio, el otro, el de inducido fijo, sería este que tenemos acá. Ahora tenemos ven, este es el rotor. Este rotor es un rotor de polos salientes. ¿Por qué motivo? Porque los polos tienen esta forma, ¿sí? Este es un rotor de polos salientes. Ahí tenemos la bobinita por la que va a circular la corriente de excitación. Entonces esta bobina está arrollada en un sentido, esta otra está arrollada en sentido contrario, esta otra vuelve a cambiar el sentido, vuelve a cambiar esta otra. Entonces de esa manera la corriente de excitación, que ahora fíjense, acá tenemos la corriente de excitación, acá hay un anillo rozante, acá tengo otro anillo rozante con esas dos escobillas. Entonces, a través de esas dos escobillas, esos anillos rozantes, y luego a todo el circuito de excitación, se le va a introducir esa corriente continua para generar los polos, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Entonces ahora el rotor está girando, este polo acá genera un campo magnético al moverse sobre los conductores del inducido, genera una fuerza electromotriz y por lo tanto va a generar una tensión. ¿Estamos? Entonces estas máquinas, lógicamente, la tensión, la potencia, la corriente la vamos a sacar a través de conductores fijos. Lo que tenemos ahora como conductor, lo que tenemos para introducir a través de escobillas en anillos rozantes es la corriente continua para producir digamos, la excitación, ¿no es cierto? Y generar esos polos, generar ese campo magnético para que ese campo magnético sea lo más intenso posible y de esa manera poder generar, por ejemplo, mayor fe inducida, mayor tensión y poder sacarle mayor potencia. Bueno, este es un tipo de rotor. Estos tipos de rotores son para bajas velocidades. ¿Por qué motivo? Y bueno, debido a su construcción, estos polos salientes, ¿no es cierto? Estos polos salientes hacen que no tenga, que la estabilidad dinámica, o sea, esa estabilidad de cuando está girando, ¿no es cierto?, sea baja. Cualquier desequilibrio que tenga ese rotor genera vibraciones importantes, ¿verdad? En cambio, para revoluciones más grandes, un número de revoluciones mucho mayor, se hacen de
rotor cilíndrico, ¿verdad? Un rotor cilíndrico en donde ahí están representadas las bobinitas que me va a circular acá la corriente continua en un sentido y acá me va a generar la corriente continua en otro sentido, es la misma bobina, ¿no es cierto? Entonces ahora se va a generar un polo norte y se va a generar un polo sur. En este caso, para este tipo de rotor. Bueno, y acá tenemos el inducido exactamente igual, en el inducido. Entonces acá estamos generando un solo par de polos. ¿Ves? Acá, por ejemplo, estamos generando dos pares de polos. ¿Sí? Bueno, este tipo de generador de ese rotor liso, ¿verdad? O rotor cilíndrico, se utiliza en las centrales, por ejemplo, en las centrales térmicas, ¿verdad? Las centrales térmicas, la turbina que mueve al generador es una turbina de vapor, o puede ser también generadores con una turbina de gas. Bueno, la velocidad cinética que tiene ese vapor o que tiene ese gas, ¿no es cierto? Es una velocidad cinética muy, muy grande. O sea que tiene una energía cinética muy grande. Por lo tanto, los generadores tienen que girar a altas velocidades. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la turbina o la máquina motriz, denominemos en forma genérica, o motor primario, tiene que estar, ¿sí?, conectado al eje. No puede haber ningún elemento mecánico como por ejemplo un reductor de velocidad para que me reduzca la velocidad, para que la máquina, el generador gire a una menor velocidad, ¿sí? No, siempre están montados sobre el eje del motor primario. Entonces, si el motor primario va a girar a altas revoluciones, bueno, el generador también tiene que girar a altas revoluciones. Entonces, de esta manera, son mucho más estables dinámicamente cuando el rotor es de rotor cilíndrico, ¿no es cierto? O de polos lisos. Bien, acá tenemos un esquemita de cómo son digamos, un esquema para interpretar cómo se generan los polos con la circulación de esa corriente continua, ¿sí? Fíjense en un detalle. Fíjense que para generar, recordemos, ¿no es cierto?, que el número de revoluciones, habíamos dicho, del campo magnético rodante, o de la velocidad de sincronismo, era 60 por F sobre P, ¿verdad? 60 por F sobre P. La frecuencia era de 50 Hz. Bueno, ahora despejemos la frecuencia, porque ahora este generador es el que tiene que generar, ¿no es cierto?, esa corriente alterna de una determinada frecuencia, 50 Hz. Entonces la frecuencia va a ser igual a P por N dividido 60, ¿verdad? Entonces fíjense, si nosotros tenemos acá, hemos generado un solo par de polos, ¿verdad? ¿A qué velocidad tiene que girar este rotor para generar una frecuencia de 50 Hz? ¿Está? P por N sería un par de polos, 1 por, ¿qué número? Dividido 60 me da 50, 3000. 3000 dividido 3000 dividido 60 me da 50 G. O sea que este rotor de un par de polos va a girar a 3000 revoluciones por minuto. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podríamos hacerlo con esta máquina, con un rotor de polos salientes solamente con dos polos, porque fíjense que sería una máquina totalmente desequilibrada, ¿verdad? Entonces, por eso que para rotores de un par de polos y hasta dos pares de polos también, se utiliza rotor cilíndrico, rotor de polos lisos, ¿sí? El de polos salientes se utiliza para una mayor cantidad de polos. ¿Dónde se utiliza el de polo saliente? Bueno, se utiliza en centrales hidráulicas, turbinas hidráulicas.
porque la velocidad que le puede imprimir el agua a la turbina hidráulica, ¿verdad? Es mucho menor a la velocidad que le puede imprimir el gas o vapor en una central térmica. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso que para elevadas velocidades de 2 y 4 polos, ¿verdad? O sea que el generador tiene que girar a 1500 RPM y a 3000 RPM para poder generar esa frecuencia de 50 Hz que es la que tenemos nosotros. ¿Se entendió? Ahora para velocidades, ¿no es cierto? Velocidades menores en las turbinas hidráulicas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿no es cierto?, máquinas de polos salientes. Bueno, según la máquina motriz, entonces, según la máquina motriz, lo vamos a clasificar en turbogeneradores. Los turbogeneradores son los de rotores cilíndricos, es el que acabamos de ver, rotor liso o rotor cilíndrico, ¿verdad? Son los que giran a mayor velocidad. Entonces, en centrales térmicas son bipolares, el número de revoluciones es el que gira 3000 RPM. En centrales nucleares, ¿verdad?, ya son tetrapolares. ¿Por qué motivo? Porque la temperatura y la presión, ¿no es cierto?, con la que se genera el vapor en una central, porque las dos son térmicas, una central nuclear también es una central térmica, nada más que en un reactor nuclear, ¿no es cierto?, se produce una determinada cantidad de vapor, una cantidad de calor, ¿verdad?, por una reacción, ¿no es cierto?, una reacción nuclear controlada, ¿sí?, en donde la temperatura y la presión son inferiores a la que se genera en una central térmica. Una central térmica, una caldera, una gran caldera, son calderas acuotubulares, grandes calderas, ¿sí?, generan vapor seco saturado, vapor seco sobresaturado. Ese vapor seco sobresaturado, ¿no es cierto?, es conducido lógicamente a gran velocidad a la turbina, ¿no es cierto?, de vapor. Y esa turbina de vapor, ahí tenemos una elevada temperatura y una elevada presión, debido a la gran energía cinética que tiene ese vapor. Entonces, lo que hace es que la turbina gira a gran velocidad, 3000 revoluciones por minuto. Es por eso que el generador tiene que tener solamente un solo par de polos. En la central térmica es menor la temperatura y la presión, por lo tanto ahí son tetrapolares. El generador gira a 1500 RPM, pero son de rotor cilíndrico, ¿sí? Son de turbina, son de eje horizontal, ¿sí? O sea que son generadores, ¿no es cierto?, horizontales. Pequeño diámetro y gran longitud, ¿sí? Pequeño diámetro y gran longitud. Todo lo contrario, ¿sí?, a el generador de polos salientes. Ahí vamos a ver unas imágenes, unas figuras, ¿verdad? Fíjense, pequeño diámetro, 1 o 2 metros, y gran longitud, 10 a 12 metros. Esa es la característica que tienen estos generadores. Bueno, y ahora los otros son los hidrogeneradores o generadores hidroeléctricos, ¿verdad? Bueno, la característica, y esto acá tenemos los tipos de turbinas que se utilizan, y eso va a depender del salto de agua, ¿verdad? El salto de agua. Podemos tener saltos de agua muy grandes, saltos medios y saltos pequeños. Bueno, los saltos grandes de agua se utiliza la turbina Pelton. La turbina Pelton es la única turbina hidráulica de eje horizontal. Las turbinas Pelton, estas, ¿sí?, son las que giran a un mayor número de revoluciones, fíjense, entre 375 y 750 RPM. ¿Qué es lo que son estas turbinas Pelton? Bueno, esto lo van a ver
en, en mecánica de los fluidos, ¿sí? Mecánica de los fluidos y en máquinas térmicas también, ¿sí? Pero en mecánica de los fluidos ahí ven los distintos tipos de turbinas. ¿Ah? Las turbinas Pelton son como cucharitas, una continuación de otra, y el agua, debido al gran salto de agua, el agua se inyecta a presión, es un chorro de agua a presión que se inyecta y, ¿no es cierto?, impacta en forma tangencial a esas cucharitas para aprovechar mejor, que tenga mejor rendimiento. Entonces eso hace que puedan girar un número de revoluciones mayor. Las turbinas Francis, bueno, son las turbinas que normalmente predominan en saltos medios. Bueno, saltos medios, por ejemplo, acá en nuestra provincia, ¿sí? Acá en nuestra provincia, las centrales hidroeléctricas, las grandes centrales hidroeléctricas, tienen turbinas Francis, ¿sí? Por ejemplo, las centrales que tenemos en San Rafael, lo que son los Nihuiles, Aguas del Toro, los Reyunos, todas esas centrales, todas tienen turbinas, turbinas Francis. Acá más cerca, la central, ¿no es cierto?, la central hidroeléctrica de Cacheuta, ¿verdad? La nueva, que es esa central que se construyó junto con el dique Potrerillo, también ahí tenemos turbina Francis, ¿verdad? Bueno, todo ese tipo de turbinas son todas Francis. Aunque hay algunas también, acá en Mendoza hay algunos lugares donde existen turbinas Kaplan, ¿sí? Las turbinas Kaplan es cuando tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, un aprovechamiento de poca energía o de poca potencia, en donde en un canal, por ejemplo, se quiere hacer una generación de energía, pero estamos hablando de baja potencia, ¿sí? Por ejemplo, donde hay turbinas Kaplan es en los reyunos. Los reyunos es una central muy particular porque es una central de bombeo, los reyunos allá en San Rafael, ¿sí? Les comento un poquito, ahí me salgo un poquito del tema. Los reyunos es una central este, que es muy particular porque es una central de bombeo. En realidad hay dos embalses, un embalse que es Los Reyunos y después un poquito más aguas abajo hay otro embalse ahí al lado que se denomina el Tigre, el embalse el Tigre. Entonces los reyunos tienen turbinas Francis en donde turbinan una gran cantidad de agua. Esa cantidad de agua en épocas en donde hay poca, no en la época estival, sino en la época, en esta época, en invierno, cuando hay poca agua, ¿verdad? Lo que se hace es turbinar en el día, en los días de mayor cuando se consume mayor cantidad de energía durante el día, y esa agua queda almacenada en el embalse del Tigre. Y luego durante la noche, que es cuando hay energía disponible en el sistema, ¿verdad? Lo que se hace es volver a turbinar agua al embalse del Tigre, se lo turbina nuevamente a los reyunos, o sea que se recupera algo del nivel de agua. Entonces de esa manera se puede utilizar, ¿no es cierto?, porque el generador, que luego funciona como motor, lo que está haciendo es consumir energía, ¿no es cierto?, cuando hay mucha energía disponible en el sistema debido a que hay poco consumo. Bueno, luego el agua que queda ahí en el embalse del Tigre no se desperdicia, sino que se vuelve a turbinar a través de turbinas, hay dos turbinas Kaplan, mucho más pequeñas,
Entonces ahí también se aprovecha esa agua de ese embalse y bueno, lo que resta se vuelca, ¿no es cierto?, al río para riego, ¿ah? Bueno, un comentario simplemente con respecto a las Kaplan. Las Kaplan se utilizan en las centrales hidroeléctricas de, por ejemplo, las que están sobre el río Paraná o las que están sobre el río Uruguay, que son ríos de mucho caudal de agua, ¿no es cierto?, pero de poca velocidad, ¿ah? Entonces, estas son de ejes verticales, las dos. Las de Francis hasta 150 RPM y las Kaplan giran a menor, la velocidad es menor a 100 revoluciones por minuto, ¿ah? Esto en forma genérica, estos valores, ¿sí? Las máquinas de polo saliente son máquinas que tienen muchos polos, ¿sí? Normalmente entre 20 y 40 polos, pero pueden llegar a tener como máximo 100 polos. Bueno, esto es una cuestión de, a medida que va aumentando la cantidad de polos, lógicamente, va aumentando las dimensiones en su diámetro. Son de gran diámetro y de pequeña longitud, ¿sí? Gran diámetro y pequeña longitud, o sea que es todo lo contrario a los turbogeneradores o turboalternadores. Y luego tenemos los grupos diésel, ¿sí? Los grupos diésel son motores de combustión interna que mueven al generador, ¿sí? Bueno, acá estamos llamándolo como grupo diésel porque estos normalmente son portátiles, ¿verdad? Son modulares, en donde, bueno, muchas veces, dependiendo de la potencia, son transportables, se pueden trasladar, ¿verdad? Bueno, giran a revoluciones por debajo de las 1500 RPM, son todos de rotor de polo saliente, bueno, y las potencias hasta aproximadamente 20 megavolts, ¿sí? Acá tenemos, hay una central nueva, es la última central que se ha construido acá en Mendoza, que es la central térmica de Anchoris. Central térmica Anchoris está en el, bueno, el camino que va desde de Luján a Tunuyán. Entre Luján y Tunuyán, ahí está ¿sí?, ese distrito que se denomina Anchoris. Bueno, ahí hay una central, que es una central térmica. Son motores de combustión interna, grandes motores de combustión interna. Nosotros todos los años, en épocas normales, ¿sí?, salvo el año pasado y este año, hacíamos siempre una visita a esa central. Estaba muy buena esa visita. Son motores que funcionan con gas, ¿sí? Son motores nasteros, ya no es un grupo diésel. Son motores nasteros que trabajan con gas y bueno, son motores muy grandes, son motores de 20 cilindros en B, ¿sí? Esos motores de 20 cilindros en B tenían una potencia de 15.300 HP cada motor. Son 4 motores, cada uno de esos motores mueve a un generador y esos generadores eran de 10 megavoltamperios, ¿sí? Cada uno de esos generadores. Les termino de comentar cómo surge esa central. Esa central aprovecha los gases que antiguamente se venteaban en todos los yacimientos de petróleo del sur, ¿sí? Esos gases que se venteaban ahora se recuperan, esos gases se recuperan, se comprimen, se mandan a través de camiones y esos camiones, ¿no es cierto?, ese gas se almacena ahí en esta central y en esta central alimenta a estos 4 motores y de esa manera, bueno, es un emprendimiento en donde se está aprovechando todo ese gas que antes se venteaba y ahora genera energía, ¿ah? Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un grupo portátil, ¿sí? Acá tenemos todo lo que es el motor de combustión interna.
Ahí tenemos, bueno, estos motores, ahí dice grupos diésel, bueno, hay equipos de estos que pueden tener algún motor naftero, un equipo más chico, ¿sí? Pero bueno, normalmente son diésel. Acá está el generador, este es el generador, y acá tenemos la parte de control, es decir, de comando y protección de la máquina, ¿sí? Acá está el generador montado sobre el eje del motor de combustión interna, ¿sí? Ahí vemos la otra parte. Acá vemos, por ejemplo, esta central. Esta es una foto de una maqueta de la central Salto Grande, ¿sí? Esta central Salto Grande es un emprendimiento binacional entre Argentina y Uruguay. Son 14 generadores, 14 generadores de 135 megavatios o megavolamper cada uno, en donde está sobre el río Uruguay, ¿verdad? Al estar sobre el río Uruguay, fue un emprendimiento que se hizo entre Argentina y Uruguay, en donde de los 14 generadores, 7 son de Argentina y son 7 de Uruguay. Es por eso que se aprovecha, ¿no es cierto? El río Uruguay es un río común a ambos países, por eso que se hacen de esta manera, lo mismo que Yacyretá, lo mismo que Itaipú entre Brasil y Paraguay, ¿sí? Bueno, estos generadores, para que tengamos acá una idea, esto es algo real, son datos sacados de ahí de la central. Miren, este es el generador, fíjense en el diámetro que tiene, esta es la maqueta, ¿no? Ahí tenemos el diámetro, fíjense en la altura que tiene, y acá tenemos, esta sería, ¿no es cierto?, la turbina, es una turbina Kaplan. Acá es donde ingresa el agua, ¿no es cierto? Estas turbinas Kaplan son como la hélice de un barco, se puede regular la inclinación de esos álabes, ¿verdad? Esto que se ve acá es el distribuidor, este es el que hace que ingrese mayor o menor cantidad de agua, ¿no es cierto? Dependiendo de la potencia que se esté generando, ¿ah? Ven la turbina y el generador todo montado sobre el mismo eje, ¿ah? Bueno, bueno, estos son datos antiguos que genera el 7% de la energía consumida en nuestro país, el 50% del consumo de Uruguay. Estos son datos antiguos de cuando se construyó la central, ¿verdad? Lo generan en 13,8 kilovoltios, ¿sí? Y son turbinas Kaplan de 6 palas, giran a 75 RP. ¿Está? Fíjense, el diámetro del rotor es de 13,5 metros. ¿Y cuánto tiene? Tiene 40 pares de poros, ¿verdad? ¿Debido a qué? Y bueno, debido a que gira a bajas vueltas. ¿Y por qué gira a bajas vueltas? Bueno, porque miren, la altura, acá tenemos el nivel, ¿no es cierto?, de ese embalse. Ahí tenemos la altura, entonces tienen alturas pequeñas con respecto a a las turbinas, ¿verdad? Entonces, por eso que es gran cantidad de agua, pero con poca altura. Es por eso que pueden girar a bajas revoluciones. Entonces, por eso que tiene que tener muchos pares de poros, ¿ah? Esto está en Concordia, Entre Ríos, ¿sí? Concordia, y del otro lado es Salto Grande, justamente en Uruguay, por eso se denomina Salto Grande la central, ¿ah? Bueno, muy bien. Para que tengamos ideas, ¿no es cierto?, de datos, acá tenemos, ven, acá tenemos un rotor de polo saliente, ¿sí? Ahí vemos, esta es una imagen de un rotor antiguo, rotor, ¿sí?, por la forma que tiene, ¿sí? Fíjense que vamos a ver algunos detalles interesantes. Acá vemos, estos son los arrollamientos de excitación. Estos arrollamientos de excitación están arrollados cada uno de estos en sentido contrario con el de al lado. Entonces la corriente continua que se hace circular, están todos conectados en serie, todos esos bobinados. Entonces al circular la corriente continua,
uno en un sentido genera un polo, el de al lado en sentido contrario genera otro polo, ¿sí? Entonces esto es un rotor de polo saliente, y fíjense en algo interesante que se observa, que después vamos a ver para qué sirve. Esto que tenemos acá. Esto que vemos acá es cómo funciona como una jaula de ardilla, ¿sí? Funciona como una jaula de ardilla. Ahí tenemos barras, ¿ven? Barras. Esas barras están cortocircuitadas por este lado y por este lado, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver eso, ¿no es cierto? Eso se denomina arrollamiento de amortiguamiento, que ya vamos a ver cuál es la función que cumple, ¿ah? Acá tenemos las bobinas, estas bobinas por las que circula corriente continua. Ven que no es un conductor cilíndrico, no es un alambre, sino que son, ¿sí?, como láminas, barras, debido a la corriente que circula a través de ellas, ¿ah? Bueno, acá tenemos la formulita de la frecuencia es P por N dividido 60, dependiendo del número de pares de polo, va a ser el número de revoluciones al que va a girar, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, este generador elemental va a girar, por ejemplo, de la posición 1 a la posición 2, este conductor, pasando por debajo de estos dos polos. Entonces, de 1 a 2, cuando pasa el conductor, este conductor debajo del polo norte, genera un hemiciclo positivo. Cuando pasa debajo del polo sur, genera un hemiciclo negativo. O sea que de 1 a 2, media vuelta, genera un ciclo. ¿Está? Ahora, en una vuelta, va a generar, en una vuelta ahora tengo acá otros dos polos, entonces cuando dio toda la vuelta, va a generar dos ciclos, ¿verdad? ¿Por qué dice P ciclos? Bueno, porque P es el número de pares de polos. Acá tengo un par de polos, acá tengo otro par de polos, o sea que tengo dos pares de polos y genera dos ciclos. O sea que en una vuelta genera P ciclos. Cuando está girando ahora ese conductor a N revoluciones por minuto, va a estar generando P por N ciclos. ¿Está? Pero nosotros queremos expresar la frecuencia. Estos son ciclos por minuto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en un segundo que yo quiero que me dé la frecuencia, va a ser P por N dividido 60 segundos por cada minuto. Entonces, P por N sobre 60 me va a dar la cantidad de ciclos por segundo que se están generando. ¿Y qué es lo que es eso? La frecuencia a la que está generando esta máquina. ¿Me entienden? Bueno, muy bien. Acá tenemos, fíjense, en una de rotor cilíndrico, ¿verdad? Rotor cilíndrico en donde este tiene 4 polos, genera. Acá tenemos 4 polos. Claro, acá todos estos bobinados están circulando una corriente, y la corriente está circulando en este bobinado en un mismo sentido. Este en sentido contrario, ¿ven? Son todas bobinas concéntricas. Esto viene así, va para allá, después viene por este otro, da la vuelta, viene por este otro, ¿sí? Son todos bobinados concéntricos. Entonces acá estamos generando un polo, dos polos, tres polos, cuatro polos. Rotor cilíndrico, ¿verdad? Porque este va a girar a cuántas vueltas tiene que girar este. Y este tiene que girar a 1500 RPM. ¿Entiende? Ahí están los anillos rozantes. Esos anillos rozantes, ahí van a actuar las escobillas, y para inyectarle la corriente continua a estos bobinados, ¿ah? Bobinados del inductor. Bueno, acá tenemos un ejemplito de qué es lo que pasa, cómo van estas bobinas ahí metidas ahí adentro, ¿sí? Ahí están los conductores, bueno, y todo esto tiene una cuña rígida ahí, ¿sí? Estos conductores están lógicamente totalmente aislados, y esa cuña me va a permitir que quede totalmente
sujeto esos conductores. ¿Por qué? Porque esto va a girar a 1500 RPM. Por fuerza centrífuga se pueden volar acá los conductores de esas bobinas, ¿verdad? Entonces por eso que tiene una cuña ahí rígida que no lo deja moverse. Bueno, acá tenemos el esquemita de cómo son, ¿no es cierto?, las bobinas, la corriente girando, circulando en un sentido y en otro, generando los polos, sur, norte, sur, alternados. Acá arriba es donde tendríamos el estator, en ese estator estaría el inducido. Entonces recordemos, el rotor es el inductor y el inducido está en el estator. Acá está el generadorcito de corriente continua. Ya después vamos a ver las distintas formas de excitación que tienen estas máquinas, ¿verdad? Este es un esquemita, es decir, un esquemita para ver, para poder analizar, ¿no es cierto?, otro tipo de forma de excitar. Este representaría el generador. Esto que tenemos acá me estaría representando, ¿no es cierto?, los polos que están girando. Este me representa el bobinado del estator. Por lo tanto, acá se saca una corriente alterna trifásica, ¿ven? Entonces, de esta corriente, de esta corriente alterna trifásica que va al sistema eléctrico de potencia, se toma una partecita, se deriva. El transformador reduce la tensión porque acá estamos generando normalmente a una tensión entre 13.200 y 13.800 voltios. Todos los generadores, sea la potencia que sea, normalmente generan dentro de esos valores, ¿verdad? ¿Por qué motivo no generan a tensiones mayores? Pura y exclusivamente por una cuestión de aislación interna en los distintos bobinados del estator, ¿sí? Bueno, entonces acá se disminuye la tensión a través de este transformador, se excita, es decir, perdón, esa corriente de excitación trifásica se rectifica y ahí a la salida tenemos una corriente continua. Esa corriente continua, a través de los anillos rosantes y las escobillas, se introduce acá a la excitación. Estas son máquinas autoexcitadas, ¿sí? Bueno, acá tenemos más de lo mismo, ¿sí? Una máquina, ¿verdad?, de baja potencia, ¿no es cierto?, con inducido móvil, ¿sí?, e inductor fijo. Bueno, acá tenemos las que acabamos de ver, rotor, ¿sí?, polo saliente, y rotor liso, polos lisos, rotor cilíndrico, todo sinónimo. Bien, acá tenemos lo que se va a generar, es decir, acá lo que estamos haciendo, generamos un polo norte y un polo sur. Acá llevamos el generador a su mínima expresión, ¿sí? ¿Ven? Generador en su mínima expresión. Acá en el rotor tengo el inductor, polo norte y polo sur. Entonces, está generando un campo magnético constante, pero como este está girando, lo mueve el motor primario. Entonces, en estas bobinas, que son las bobinas que tenemos en el estator, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, estas bobinas van a estar viendo un campo magnético variable. El flujo en función del tiempo va a ser igual al flujo máximo por el coseno de omega t. ¿Y esto qué va a generar? Bueno, va a generar una FEM. La FEM es menos n por la variación de flujo en el tiempo, ¿sí? Ley de Faraday y Lenz, ¿sí? Y acá están representadas las tres bobinas R' a 120 grados, la S, acá ven R, 120 grados S, 120 grados más T. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? A través de esas tres bobinas que estamos sacando, una corriente alterna trifásica, ¿sí? Bien, bueno, con esto termino, vemos esta, ¿sí?, esta imagen y ya lo dejamos ahí, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que la corriente que se genere sea alterna en esta máquina de polo saliente? Bueno,
Eso se hace a través de la forma, ¿no es cierto?, que tiene ese polo, esos polos salientes, ¿verdad? Tienen una forma de forma tal, ¿no es cierto?, que el espacio que queda, el espacio de aire que queda entre esa expansión polar, ¿verdad? Y el estator es variable, es una distancia variable. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el flujo magnético que está generando este polo norte, acá tiene una mayor reluctancia y acá tiene una menor reluctancia, porque hay menor espacio de aire. Entonces cuando se está moviendo y está cortando un conductor, acá tenemos, supongamos, el conductor, entonces cuando está llegando a esta parte, el campo que llega, digamos, la cantidad de líneas de campo que corta y la intensidad del campo magnético que corta ese conductor es baja. Entonces, ¿qué es lo que genera? Empieza a generar FED. A medida, ¿no es cierto?, que se va desplazando, va disminuyendo el espacio de aire, hasta que acá en este punto tiene el espacio de aire mínimo. Ahí es cuando se está generando la mayor FEN inducida, porque la reluctancia acá es cuando es mínima. Entonces, de esa manera se genera una onda senoidal. Si hubiese sido plana la cabeza de ese polo, ¿qué es lo que hubiésemos generado? Hubiésemos generado una onda plana. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, hasta acá nomás. Nos dejamos acá. El viernes que viene, ¿sí?,